y hoy os voy a dar 5 consejos para empezar en acuarela. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo de estos de listas. Sí, voy a hacer vídeos de listas y esta vez le ha tocado a 5 consejos para empezar en acuarela porque es una de las cosas que más me pedís, especialmente por Instagram. Os dejo mi cuenta de Instagram por aquí, bueno, y luego os dejaré la de TikTok también, ya puestos. Y cuando me hacéis una sugerencia muchas veces, pues yo os hago caso. Y entonces, ¿qué 5 consejos? ¿Qué es lo que te parece lo más básico para empezar en acuarela? Primer consejo, os tenéis que hacer con un kit básico. Entonces vamos a quitarnos cosas de en medio. ¿Qué es para mí un kit básico? Bueno, ya dejé un vídeo aquí en el canal sobre el kit básico para acuarela. Entonces, una caja de acuarelas básica. Yo ahora mismo, uy, esto está mojado, vale, lo estaba usando antes. Yo ahora mismo las que recomendaría son estas. Estas son las Rosa Gallery, pero sabéis que no me gusta recomendar algo, os tenéis que comprar esto, sí, no hay más, pero es que son muy buenas y son muy baratas. Valen 12 euros, tenemos 12, 14 creo que valen ahora, ¿eh? Tenemos pastillas completas y muy buena calidad. Me habéis visto usarlas en cosas aquí, en directos, en TikTok también. Bueno, en TikTok es que no aviso con que estoy trabajando, ¿no? Pero a veces sí que he trabajado con ellas. Entonces creo que tienen muy buena calidad. De hecho, veis que les he puesto la cajita preciosa del Monte Fuji. Las he cambiado porque es que esta caja es súper bonita y merecían una caja bonita. Solo tengo 12, pero creo que me voy a hacer con algunas más porque la verdad que me gustan mucho. Me gusta mucho su calidad, me gusta mucho cómo pintan, me gusta mucho que la paleta sea sencilla. Quiero decir, no te pierdes en colores, porque a mí me encanta perderme en colores extraños, por eso me gustan tanto las Romance Mall, pero creo que cuando estás aprendiendo no deberías perderte en colores extraños y mejor ceñirse a una paleta básica. Y esta es una paleta muy básica que tiene 2 amarillos, 2 rojos, 2 azules, tiene 2 verdes que yo, bueno, quizá hubiera elegido ahí un morado o alguna otra cosa, pero sale un morado muy bonito de estos dos. Y luego tiene los tierras, no tiene blanco, no tiene negro, eso está muy bien porque el blanco y negro sirven para poco. El negro aún puede servir para alguna cosa, el blanco no sirve para nada. Pues no vale la pena, bueno, a menos que quieras hacer colores pastel y cosas así, que ahí sí te vale, pero si estás aprendiendo, pues no creo que quieras aprender con colores pastel porque es un poco raro. Paleta básica, entonces tiene estos marrones y tiene el ocre y está muy bien, es un set que está muy bien, el set de 12 colores, entonces pues este sí os lo recomiendo. Y para mí sería ahora mismo, para alguien que está empezando, para mí sería la elección. ¿Por qué? Porque tiene mejor calidad que un grado académico, es un grado en teoría profesional y funciona muy bien. Así que pues esta sí que las recomendaría sin duda. Como set de pinceles, sabéis que mi set de pinceles favorito es este. Es el Skoda Barroco, que además, bueno, sería el 20. A ver, este no lo uso mucho, este es el 8, pero seguramente habrá gente que lo usará. Yo uso sobre todo el 8 y el 20 y el 12 y sobre todo el 20, ya lo sabéis. Y en fin, pues eso, que este es como el set perfecto, vale unos 30 euros y está genial, así que pues os lo voy a dejar abajo y para mí esto sería el básico. Papel, obviamente, y aquí vendría el segundo consejo. No escatiméis en papel. No lo hagáis. Es una muy mala idea escatimar en papel y comprarse papel muy malo. ¿Por qué? Porque este papel no es tan caro. Este papel es 100% algodón. Tengo esta libreta, tengo esta libreta. Esta libreta vale 7 euros y es un tamaño A5, 14,8 por 21 por 8 euros. 7 euros y pico. Entonces, estas a mí me costaron como 4 euros cada una, por eso tengo 200 millones. Entonces, no escatiméis en papel. Para mí, mi papel favorito es el Baujon, porque además viene en bloc encolado por los 4 costados y eso hace que esto no se levante, que no tengas que preparar el papel, que preparar el papel es un rollo gordo. Esta viene en hojas sueltas y como veis, pues esta se me ha doblado un poquito, todavía está húmeda, de un vídeo que he grabado antes. Está húmeda y por eso está doblada, pero imagino que luego ya se tensará. Esta libreta la verdad que no habría problema de usarla con pinzas. Eso sí, el Arches, usadlo solo por la cara buena. Obviamente aquí solo lo podéis usar por la cara buena a menos que lo quitéis. Y yo lo he usado a veces por la otra cara cuando estoy haciendo pruebas y cosas de esas y funciona. En el Arches yo la única experiencia que he tenido con él fue con hojas sueltas, lo usé por la cara de atrás y aquello, en fin,
Puro desastre, puro desastre. Y pagó las consecuencias ese dibujo que veis ahí detrás. El primero que hice, que además el boceto me gustaba mucho, pues pagó las consecuencias y fue un puro desastre. Así que pues yo de aquí algún día probaré la cara de atrás, pero no lo aconsejo. Entonces podéis ponerle pinzas y con pinzas podéis aguantar el papel mucho mejor o prepararlo, que en algún momento lo prepararemos, en algún momento. Igual lo preparamos en Patreon, lo tenéis ahí abajo. Así que pues eso, invertid en papel, no escatiméis en papel porque puede ser súper frustrante. Otra cosa que os recomiendo es que compréis un sketchbook. Ese sería el tercer consejo, tener un sketchbook. ¿Por qué? Pues porque es bueno para ver nuestro avance y también para poder pintar todos los días. Cuando tú estás pintando en hoja suelta, y eso a mí me ha pasado, pues yo voy haciendo hojas sueltas y luego las voy dejando por ahí y no sé ni dónde están, bueno, sí lo sé, pero nunca las reviso. En cambio, el sketchbook siempre lo abres y lo ves muy fácilmente y dices, madre mía, cómo pintaba yo el 10 de julio del 21. Y de pronto, un día, me vino la inspiración y hice esto. Y de aquí no voy a pasar porque el resto del sketchbook no lo habéis visto. Bueno, sí, lo habéis ido viendo en TikTok y eso. Pero este fue el último dibujo que os enseñé en lo de cuaderno de artista. Entonces, pues voy a pasar, pero así, en horizontal. Tenéis todo vuestro avance y podéis, pues eso, podéis comprobar cómo vais avanzando y hasta dónde, y además pues es muy cómodo, lo podéis llevar a cualquier sitio y en mi caso pues yo hago este tipo de dibujos, pero para gente que hace dibujo de calle es súper cómodo tener siempre un sketchbook, pero incluso para mí que hago este tipo de dibujos, que a lo mejor sería más cómodo tener en modo retrato, pero no me molesta estar así y así no me molesta, pues también es práctico. Con el sketchbook sí que os recomiendo pinzas. No las tengo aquí ahora, pero bueno, habéis visto mi set de pinzas, de todas formas os lo voy a dejar abajo y la verdad es que es muy cómodo. Comprad un buen sketchbook, no son baratos. Yo los primeros que compré fueron los de Arteza, que por cierto lo tengo aquí. Mirad esto. En fin, ahora voy a empezar a hacer cosas con wash y para wash sí que lo voy a poder aprovechar. Bueno, esta es como una primera capa que he dejado secar ahí y que sigo dejando secar porque el wash a mí se me atraviesa un poco, así que está sin acabar, pero para acuarela fue un poco frustrante. Lo conseguí dominar, pero me costó. Y luego ese que lo estrené después, no fui capaz. Hice un dibujo y el resto era todo pelearme con la libreta. Así que comprad uno bueno. No son baratos, pero duran bastante tiempo, bueno, a menos que seáis súper productivos. Yo esto lo empecé el 8 de julio y todavía me quedan, creo que son 8 hojas. Claro, yo en agosto tenía mucho tiempo y dibujaba todos los días. Ahora dibujo una vez a la semana o dos, como mucho. Entonces, pues ahora me está costando más acabarlo, pero bueno, que al final se le saca partido, entonces buscad uno bueno. Este es 100% algodón y vale 200 euros, no. 100% algodón, 220 gramos y vale unos 26 euros, si no me equivoco, no es barato. Pero tenemos el Bauhón, que es 100% algodón, 300 gramos, o sea, es mucho más gramaje que este, aunque este me gusta mucho, pero este me gusta más. El papel Bauhón, que sabéis que me encanta, y depende. Este siempre lo he comprado en rebajas y nunca me he gastado más de 20 euros en él. Ahora está por unos 25 por todo el tema este del IVA y tal. Pero bueno, no lo compréis por 30 euros y barbaridades así. Este es el tamaño A5, bueno, 16 por 24, es un poquito más grande que el A5, pero hay más pequeños. Hay uno que es casi cuadrado, que es creo que 14 por 16 o algo así, y luego hay otro excesivamente pequeño para mi gusto. Yo ese no lo tengo, tengo el cuadrado. No es cuadrado, pero casi, que es bastante cómodo. Pero bueno, este es el que más me gusta. Este tamaño es el que más me gusta. En Arte Miranda lo tenéis bien de precio, pero siempre está agotado. Entonces, el verde en grano medio o grano fino y el otro, el rojo, el de tapa roja, es el liso, el satinado. Ese no lo recomiendo, a menos que os guste mucho ese papel. Papel que os recomiendo yo, pues es el grano fino, se llama aquí en Europa, grano medio le llaman en AliExpress. Si compráis Bauhón, el de tapa verde o el de tapa amarilla tampoco está mal, pero a mí me gusta más el de tapa verde. Así que, pues eso, no
escatimar en papel y comprarse un sketchbook en el que tampoco escatimaremos en papel. La cuarta cosa que os diría es que aprendáis teoría del color. Sí, es importante, es súper importante aprender teoría del color. Entonces, bueno, aquí tengo yo muestras. Esto es lo que estamos haciendo en Patreon. En Patreon estoy bastante pesada con la teoría del color. Os voy a dejar abajo Patreon si queréis entrar, pero este tipo de cosas son las que estoy haciendo allí en Patreon. Entonces, pues eso es importante. Es súper importante saber teoría del color, que son colores complementarios, que son colores análogos, cómo se comportan unos colores al lado de otros y qué efectos podemos conseguir y qué pasa si mezclamos determinados colores entre ellos y por qué me salen mezclas sucias. Bueno, a menos que sea con las White Nights, que ahí la teoría del color no vale. Ahí es que las acuarelas dan asco. Pero si las cosas funcionan, pues eso, tenéis que aprender teoría del color. Sobre todo no os fiéis siempre de lo primero que veáis hablando de teoría del color, porque hay muchas cosas por ahí, ¿no?, que no son correctas. Me recuerdo ver un curso de doméstica que fue el de... A ver, el curso no estaba mal del todo, pero no sé si era por barrera del idioma o por qué, pero sí que hubo un momento que dijo, quiero hacer un verde, quiero este verde, pero le quiero quitar saturación, le voy a poner azul. No, o sea, a un verde no le quitas saturación poniéndole azul. Simplemente no. Y quien sepa algo de teoría del color sabrá por qué a un verde no le quitas saturación poniéndole azul. Entonces, pues eso, es importante aprender teoría del color. Y mi último consejo, a ver, es un consejo que es un poco contradictorio, pero sería que no copiéis. Que sí, que para aprender se puede aprender copiando. De hecho, yo he copiado mucho, pero una vez empiezas a tener tu estilo, deja de copiar. Entonces ahí es el punto en el que a veces se nos, no sé, como que se nos pierde un poquito. Entonces, esto de os dejo la plantilla para que la calquéis y tal, ¿no?, que eso lo hacen mucho. Yo el peor curso que he hecho de doméstica dejaba plantillas para calcar y para que siguieras sus hojitas, porque encima la chica no sabía pintar y tenías que seguir su guía de cómo hacer esas hojitas y era como, te dejo la plantilla y te lo calcas y así haces lo mismo que hago yo. Creo que no es la mejor manera, toma, te dejo la plantilla de lo que estoy haciendo y así lo haces tú. No, porque al final estás copiando lo que está haciendo esa persona y no estás realmente aprendiendo. Para aprender, pues tienes que aprender cómo se comportan los colores, por qué los colores se comportan así, qué tipo de pincelada puedo hacer con qué tipo de pinceles y ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, en acuarela eso es bastante sencillo porque yo, acuarela, pincel redondo. ¿Por qué? Secretos de la vida, no, ya os lo diré, porque tengo que hacer un vídeo sobre pinceles que ya he adelantado en Patreon, por cierto, pero bueno, el de aquí será un poco más extenso porque estoy esperando ciertos pinceles que quiero probar antes de hacer el vídeo de pinceles. Porque si no os diré, es coda, todo es coda, y también es cierto, ¿no? Con eso no os vais a equivocar, pero bueno, quiero probar algunas cosas antes. Y nada, ese es mi último consejo, ¿no? Que podéis copiar, pero siendo muy conscientes de que estáis copiando y de que a partir de esa copia tenéis que empezar a trabajar vuestro propio estilo, que es, yo creo que es como hemos aprendido todos al final, copiando. Aprendemos copiando, pero luego dejamos atrás esa copia y empezamos a trabajar pues nuestra propia, o sea, en nuestro propio estilo, que es muy difícil al final también encontrar un estilo propio. Yo pensaba que no lo tenía, pero me decís que sí y es pues eso, es complicado llegar a un estilo propio en cualquier cosa, ¿no? En fotografía también es muy difícil llegar a tu propio estilo y que alguien te diga que ha reconocido tus fotos porque son tus fotos, como, ¿en serio? Pues sí, a veces pasa. Y es mucho más difícil verlo en nosotros mismos que en otras personas, eso también tenedlo en cuenta, que a veces nosotros mismos somos nuestro propio enemigo o nuestro peor enemigo. Pues nada, esos son mis 5 consejos para empezar en acuarela y luego os diré las 5 cosas que yo no he hecho, que son errores y que yo los he cometido todos. Sí, haré un vídeo así, decidme ahí abajo si os interesa, porque creo que he cometido como 100.000 errores en el último año. 100.000.
Podría hacer los 100.000 errores que... No, pero voy a hacer 5 o 10. Pero solo si os interesa, así que me lo vais a tener que decir ahí abajo si os interesa y queréis que lo haga. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Eso, decidme ahí abajo si queréis que haga ese vídeo de los 5 errores o 10 o 25 que he cometido, y decidme también cuáles serían vuestros 5 consejos para empezar en acuarela. O 3, me hace falta 5. Podéis decirme menos, sobre todo si ya los he repetido yo. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque la maldición de YouTube no se va, me persigue y la tengo ahí agarrada como una garrapata. Sí, es la garrapata de YouTube. Le voy a llamar, no, le voy a seguir llamando maldición de YouTube porque garrapata de YouTube. ¿Veis? No es que suene mal, es que me cuesta hasta decirlo. Garrapata de YouTube, me cuesta. Que si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca, porque ya es hora, porque ya me lo merezco, porque sí, porque me siento muy mal por no tener ya el botón de plata, porque ya debería tener el botón. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo, y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero como miente más que habla. Además es que me lo dicen a la cara, me dicen pensamos que este vídeo no le va a interesar a tus suscriptores, así que no les estamos avisando. Pero ¿por qué? O sea, así que lo que he hecho ha sido crear un canal de Telegram que lo tenéis ahí abajo y en el que aviso yo, también aviso en Discord que también lo tenéis ahí abajo y también aviso en Twitter que lo tenéis abajo y lo tenéis por aquí por pantalla desde hace ya una hora. Y nada, que nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!